Algo también un poco relacionado con eso es esto que les dije hoy, que se conoce como productos notables. Dentro de los productos notables está este que se conoce como cuadrado de un binomio. El cuadrado, el elevar al cuadrado, esto es un binomio porque tiene dos términos, va a implicar en la mayoría de los casos el recordar una regla muy sencilla de cómo hacerlo. Otro de los productos notables es el cubo de un binomio, que es elevarlo al cubo, que obviamente es un poco más extenso, es un poco más largo. No lo vamos a ver, por ahí lo ven y lo retoman en años siguientes, pero nosotros no lo vamos a ver, nos vamos a enfocar solamente en este. La forma un poco más trabajosa de hacerlo y que de paso nos va a servir para repasar un poquito algunas cuestiones que quedaron en la prueba, que son también de años anteriores, que es esto de aplicar la propiedad distributiva. Al aplicar la propiedad distributiva en la evaluación, en varios casos hubo olvidos de algunos términos, hubo algunas cuestiones que no quedaron del todo claras y de paso las practicamos y las vemos un poquito ahora. El método un poco más largo para hacerlo va a ser el aplicar la propiedad distributiva. Si yo hago x por x, ¿qué me va a quedar? X a la 2, ahí me gustaría que vayan respondiendo un poquito más rápido. Si yo hago x más x por 2, ¿qué me queda? 2x, y ahí empecé a distribuir toda la parte verde, digamos. Si yo ahora empiezo a distribuir la parte que está marcadita con las flechitas en lila, tengo que hacer 2 por x, que me queda ¿cuánto? 2x, y 2 por 2, que me queda 4. Habíamos visto que íbamos a agrupar los que tuvieran la x con el mismo exponente, que nos van a quedar esos términos de ahí, y nos queda x al cuadrado más 4x más 4. O sea que el desarrollo de ese cuadrado del binomio, cuando yo hago las distributivas, me quedaría x al cuadrado más 4x más 4. Como regla práctica, vamos a copiar eso que aparece ahí, eso que dice método práctico, que nos va a ayudar a resolver un poco esto del cuadrado del binomio de una forma un poco más rápida. Esto del cuadrado del binomio se retoma después en la parte de factoreo porque tenemos como su contraparte que sería encontrar el polinomio desarrollado y después volverlo a escribir como el cuadrado. Porque en definitiva factorear es eso, transformar una suma algebraica en productos de distintos polinomios. Como método práctico tenemos lo que aparece ahí, que va a ser el cuadrado del primer término, más o menos, va a depender de la situación, el doble producto del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Traté de escribir ahí abajo, obviamente que parece o pareciera una obviedad, pero por las dudas traté de escribirlo y aclararlo. ¿Cuál es el primer término y cuál es el segundo? El primer término es el que aparece con el 1 ahí abajo en lila, el segundo término es el que aparece con el 2. Si yo aplico esta regla práctica de resolver y de desarrollar este cuadrado, ¿qué pasaría? Tengo que escribir el primer término elevado al cuadrado, o sea que voy a escribir la x elevada al cuadrado. Dice que después ponga más o menos, dependiendo de la situación. Acá como hay un más y se está sumando, vamos a poner más. El doble del primer término por el segundo y el cuadrado del último término. Cuando yo resuelvo lo que pasa ahí en el medio con ese doble producto, vuelvo al desarrollo que habíamos calculado recién haciendo las distributivas. Fíjense que si bien tiene por un lado una parte complicada, que es recordar un poquito eso, tiene como ventaja el poder hacer esos desarrollos de los cuadrados un poco más rápido. Es una de las cosas que se recuerdan, aunque ustedes no lo crean, más de la secundaria, y que se suele decir y recitar y repetir bastante esto del cuadrado del binomio. El primer término al cuadrado, sumo o resto dependiendo de la situación, 2 por el primer término por el segundo, más el último término elevado al cuadrado. Eso me da por resultado el desarrollo del cuadrado del binomio, que si se fijan y lo comparan con el anterior, en donde hicimos las distributivas, nos tiene que dar exactamente lo mismo. Es lo mismo aplicar uno u otro. Esto del método se supone que es un poco más sencillo que estar haciendo todas las distributivas. Se supone. No
Nuevamente, después cada uno de ustedes encontrará cuál de las dos cosas les conviene un poco más, cuál de las dos cosas les sirve un poco más y cuál de las dos cosas los ayuda un poco más. Muchas veces esta es una de las cosas que terminan anotadas en machetes a la hora de rendir un examen, termina anotado esto chiquitito en un machete o en lápiz suavecito en la hoja, con ustedes creyendo que uno no se da cuenta y no lo mira, y queda así como el lápiz suavecito en las hojas. Esto del cuadrado del binomio es una de las cosas que ustedes se suelen anotar.